Vamos a ver la pregunta 3 de las Olimpiadas Interregionales de Física del año 2023 para tercero medio. Entonces, ¿qué dice? Se sabe que el calor latente de vaporización del agua es de 540 calorías por gramo. En un rato más vamos a explicar bien qué es esto. Suponga que su problema consiste en poder determinar este valor. Explique cómo haría un experimento para llegar a determinarlo. ¿Ya? O sea, te están preguntando de qué manera tú podrías, con un experimento, llegar a cuál es el valor de calor latente de vaporización del agua. ¿Ya? Que aquí te lo dan como dato, pero en verdad no es necesario saberlo para poder plantear esta pregunta. Entonces, contexto. ¿Qué significa esto de calor latente de vaporización? Resulta que cuando cualquier sustancia se evapora, se requiere cierta energía para que se evapore. ¿Ya? Cualquiera, incluso alcohol, aceite, un metal cuando se está a muy alta temperatura, ¿cierto? Se derrite y luego se puede incluso vaporizar. O los gases de la atmósfera, si están muy fríos, también se pueden condensar en agua. O sea, no en agua, sino que en líquido. Y al revés, cuando están en líquido, a menos 200 grados Celsius o algo así, por ejemplo, también requieren cierta energía para pasar de estado líquido a gaseoso. Y algo interesante es que cuando algo está a la temperatura en que se va a evaporar, por ejemplo, el agua en general a 100 grados Celsius, entregarle calor no aumenta su temperatura más allá de ese número. O sea, no se aumenta a 101, 140 grados Celsius, sino que esa energía se transforma en energía para las moléculas para que puedan liberarse y transformarse en gas. No se agitan más rápido, ¿cierto? No aumenta la temperatura del agua, sino que ese calor latente, esa energía que se le está entregando, se transforma en la energía que permite a las moléculas pasar de un nuevo estado que es de mayor energía, justamente. Entonces, en otras palabras, si tú tienes 1 gramo de agua a 100 grados Celsius, pero en estado líquido, para evaporar ese gramo de agua necesitas 540 calorías. Si fueran 2 gramos, requerirías el doble. ¿Cuánto? 1080 calorías. Y así. Si fuese otro material, otra sustancia, por ejemplo, aceite vegetal, tiene otro valor que también se calcula experimentalmente y puede que sea menos o que sea más. De hecho, el agua, una de sus características es que evaporar agua requiere mucha energía en comparación a otros procesos y otras sustancias. Otros valores, si uno busca este valor para otros elementos, suele ser mucho más bajo, otras sustancias. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos nosotros plantear un experimento para llegar a determinar el valor? Aquí la clave es que esta es una comparación entre cuánta energía se requiere para calentar y vaporizar cuánta cantidad de masa de agua. Los gramos, ¿cierto?, son masa y las calorías son energía. Entonces, necesitamos un sistema en que tengamos una cantidad de agua a la que se le aplique calor y luego poder comparar cuánta energía se le entregó y cuánto se evaporó. Inventemos entonces un procedimiento. Aquí hay muchas maneras de hacerlo. Yo voy a plantear aquí un ejemplo, pero podrían ser diferentes. Ya, digamos que tenemos entonces un recipiente con 1 litro de agua. Podría ser cualquier cantidad, pero vamos con números simples. Ahora, ojo que litro no es una cantidad de masa. Si queremos saber cuánta masa se evaporó o algo así, tenemos que saber la cantidad de materia. Pero la gracia es que el agua, en condiciones normales, cumple con la regla de que 1 litro es 1 kilo de agua. Ojo que esto es solo para el agua. Así se definió la densidad del agua. O sea, mejor dicho, así se definió el concepto de litro y de kilogramo. Pero otros materiales más densos o menos densos no cumplen con esta regla. De hecho, el agua, solo a ciertas condiciones de temperatura y presión, cumple con eso. Aquí la unidad de medida está en gramos, por lo tanto viene a ser más conveniente anotarlo en gramos. Y esta agua tendríamos que aplicarle energía o calor. Tenemos que, ojalá, controlar cuánta energía le vamos a dar, porque si no, no podríamos saber cuántas calorías recibió. Después de un rato, entonces, parte de esa agua, o toda esa agua quizás se va a haber evaporado, y debiésemos entonces poder calcular cuánto se evaporó en masa y cuánta energía le tuvimos que entregar. Pongamos, por ejemplo, que esperamos hasta que el agua baje de 1 litro a 0,9 litros, o sea, 900 gramos. Ahí tendremos entonces que se evaporaron exactamente 100 gramos de agua,
Y si podemos nosotros determinar cuánta energía se le entregó al agua, vamos a poder hacer la división que nos da este resultado. O bueno, el valor que nos dé según los datos que tuvimos. ¿Ya? Es decir, el calor de vaporización del agua, que se suele abreviar con la Q de calor y L de latente, es una división que aquí ya te la están dando. Caloría dividido gramo, o sea, una cantidad de energía o calor entregado, ahí normalmente se pone la Q por el calor recibido, dividido la masa que se evaporó. Que en este caso, para ser más específico, les podríamos poner la masa E de evaporada o algún valor así. Al final, las abreviaciones que uno use depende de, que seas, de ti mismo y que seas consistente con ellas. Puedes ponerle la que quieras. Pero así es bien ordenado. Entonces, tenemos que saber cuánto calor recibió y cuánta masa se evaporó. Es importante que cuando plantees un experimento, un procedimiento, eh, los números que se requieran para hacer los cálculos sean valores que tú puedes conseguir durante el experimento. O sea, por ejemplo, los gramos de agua que se evaporan requieren que tú sepas cuántos gramos había al inicio y al final. Eso es fácil porque se podría hacer con una balanza o si esto tuviera marca de volúmenes, este vaso, este recipiente, podrías también hacerlo ahí directamente. Pero si hubiese algo que no fuese fácil de conseguir, entonces ¿cómo podrías decir cómo obtienes ese valor? Por ejemplo, el calor entregado al agua. ¿Cómo se podría determinar con precisión cuánta energía recibió el agua que fue la necesaria para evaporarla? Si esto fuera un mechero, un fósforo, una vela o un fogón, sería bastante difícil porque las ecuaciones que predicen o que describen cuánta energía entrega una llama, dependiendo del combustible, de algunas condiciones y otras cosas así, son bien complejas y difíciles además de controlar. Si tú tienes un fuego, mucha de la energía se pierde al ambiente o en calentar la tetera o el recipiente y poca de esa energía va directamente al agua. Y ese porcentaje de la eficiencia es bien difícil de controlar y de saber. Entonces tendrías que plantear, ojalá, las condiciones más controladas que puedas. Y en este caso, una cosa bastante óptima sería usar un hervidor eléctrico. Porque los hervidores eléctricos, al contrario de una fogata o una tetera, el calor entra directo al agua porque la parte que entrega calor está dentro del agua, en el hervidor, en contacto directo y no afuera como el fuego. Además, algunos hervidores tienen mejor aislamiento térmico, evitando que el calor del agua que se está calentando se vaya hacia el ambiente. Y podría estar tapado, que en este caso ya no lo dibujé, pero un hervidor puede estar bien tapado, cosa que el calor no se vaya rápidamente hacia afuera. De esa manera entonces, puedes tú describir la situación con las condiciones más ideales posibles para controlarlo. Además que muchas veces los hervidores indican la potencia que tienen, de hecho todos ellos lo tienen. No es necesario que tú inventes un valor o des un valor realista, pero, por ejemplo, la potencia de un hervidor eléctrico puede ir entre los 1000 y 2000 watts, que es una unidad de cuánta energía se entrega por segundo. Los watts son una unidad de potencia. 1500 watts, por ejemplo, es lo mismo que 1500 joules por segundo. ¿Cuántos joules se le entrega al agua cada segundo mientras está encendido? Y eso equivale también, se puede transformar a calorías. En este caso, tú tendrías que explicar que ese valor se tiene que transformar a las calorías por segundo, porque de otro modo no te daría las unidades. Pero bueno, eso es más incidental. En este caso, 1500 joules equivale como a 360 calorías aproximadamente. Perdón, por segundo. Pero más allá de que pongas valores o no, el tema es que tú tienes que explicar que con esto ya puedes predecir cuánta energía recibió el agua en una cantidad de tiempo. Porque la potencia dice cuánta energía se entrega o se recibe por unidad de tiempo. Y si sabes el tiempo que se demoró en evaporarse estos 100 gramos, por ejemplo, podrías ya saber cuánta energía entregó. Una ecuación que describe esto con precisión es la energía y potencia. La potencia multiplicada por el tiempo que se aplique equivale a la energía que se entregó. En este caso, si la potencia era 360 calorías por segundo y se aplicó por una cantidad de tiempo que obviamente no la sabemos a priori, sino que va a depender de
cuánto se demora en calentarse, evaporarse 100 gramos de agua, va a darte la energía, que en este caso vendría siendo el Q, ¿cierto? La energía que se entregó al agua. Para este ejemplo voy a inventar uno solo por la explicación, digamos que se demoró 120 segundos. La multiplicación daría un resultado, que no sé si va a salir muy realista o no, de 4320, no, dije joules, no era joules, era calorías, disculpen, ahí está. Ya, pero esto fue inventando un valor. Y finalmente lo que habría que hacer es dividir, para llegar al resultado, ¿cierto? Sería dividir esta energía, que eran los 4320 calorías, por la cantidad de masa que se evaporó en este caso, que eran, digámoslo en este caso, 100 gramos. En este caso no me dieron números realistas porque inventé, me hubiera dado 43 calorías por gramo. Pero esto era para explicar cómo el procedimiento. A fin de cuentas, lo que uno tendría que hacer al responder esta pregunta es describir las consideraciones, las precauciones y los pasos que realizaría para llegar a un valor razonable, considerando que tú tienes que poder determinar cómo se miden algunos valores, la masa, la energía, las precauciones que consideraste, por ejemplo, aislar lo mejor posible, usar un hervidor en que el calor se entrega directamente al agua, medir la masa también de cierta manera, por ejemplo, con balanza electrónica, y qué cálculos se requieren para calcular finalmente el valor solicitado. Entonces, a modo de ejemplo, voy a escribir algo acá. Ya. La clave, ¿cómo establecimos todo esto? Se debe poder medir cuánta energía, abreviada Q, se requirió para lograr evaporar una cantidad determinada de agua. En este caso, M o ME si queremos, de masa evaporada. Para esto, el agua debe estar a su temperatura de ebullición. Normalmente 100 grados Celsius, aunque ojo que eso también depende de la temperatura y de los solutos que estén disueltos en el agua. Pero vamos a consideraciones, o sea, de la presión, dije, la presión y los solutos y otras cosas. Pero vamos a lo central. Para esto, entonces, debemos medir su temperatura, debemos medir su masa inicial, masa tras aplicarle calor, o sea, masa final, el tiempo durante el cual se le aplicó el calor y la potencia con que se le entregó a este calor. ¿Sí? Porque la potencia y el tiempo te dan la energía. Es muy difícil saber la energía si no es a través de la potencia. Y la masa inicial y final te van a dar la masa que se evaporó. Además, en esta explicación, habría que ojalá explicar cómo se puede medir la masa, ¿cierto? A través de una balanza, bien fácil, el tiempo y la potencia, y las otras consideraciones que hemos dado verbalmente, como que ojalá que esté bien aislado, la manera en que se va a desarrollar todo esto para que los valores sean válidos y lo más confiables posible finalmente. Con todo eso, finalmente explicas que hay que hacer la división entre calor y masa y con eso te va a dar un valor que evidentemente aquí con los números inventados no tuvo mucho sentido, pero con los números medidos en el experimento sí debiese llegar al valor más cercano posible a 540. Hay otras maneras, obviamente, de hacer esto. Hay otras maneras de entregarle energía a un sistema, como agitarlo. Puede ser, en este caso dijimos un hervidor eléctrico, pero también podría ser con fuego, tomando otras consideraciones. Pero a grandes rasgos la idea es que tú determines qué valores son los que se requieren para poder llegar a un valor solicitado, qué consideraciones y cómo vas a obtener algunos de estos valores, la masa, el tiempo, la potencia, entre otras cosas. De esa manera estableces un procedimiento que es riguroso, en que se consiguen de manera, se miden los valores que estás utilizando y se determinan los procedimientos para llegar con esos valores al resultado final. Puede que haya más detalles que determinar, pero lo vamos a dejar hasta aquí por ahora y cualquier duda puede quedar en los comentarios. Hasta luego.